Bueno, ahora vamos con polígonos regulares. Dice, los ángulos de un polígono son tres y se calculan mediante las siguientes fórmulas: central, interno y externo. Si yo tengo un pentágono, o vamos a ver sus conocimientos previos. ¿Qué es un polígono? ¿Qué es un Una polígono? figura de plana de varios lados. Una figura plana de tres o más lados. Ah, Un triángulo es un polígono. Un cuadrilátero es un polígono. Y de 5 para arriba se le llama en general polígono, pero tienen sus nombres. Por ejemplo, cuando tiene 5 lados, ¿cómo se llama? pentágono. Pentágono. Cuando tiene 6 lados, Ah, no me acuerdo. Hexágono. 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 Bravo. 7 lados, Heptágono. hectágono, Michael. Excelente. 8 lados, Octágono. octágono. 9 lados, eniágono. Y 10 lados, decágono. Bueno, voy a identificarles aquí. Dibujé el polígono, el pentágono, y nos habla de tres ángulos: el central, el interno y el externo. El ángulo central es el que se define tomando dos vértices. Desde el centro del polígono, y esta es la abertura. Ese va a ser el ángulo central. Lo vamos a identificar con esa letra. El ángulo interno, que lo puse en azul, va a ser el que se forma con dos lados del polígono. Con dos lados del polígono. Es decir, si yo tengo esto, ¿ve? Y lo vamos a identificar con esta letra. Letra griega, beta. Y el externo es prolongar un lado, cualquiera de los lados del polígono, y el que se forma con la prolongación y uno de los lados. Es decir, con uno de los lados y la prolongación del otro lado. Esos son los tres ángulos que tiene un polígono: ángulo central, interno, externo. Y cada uno tiene su fórmula. Entonces, vamos a hacer el ejercicio que dice: encuentre los tipos de ángulos para cada polígono. El octágono. Vamos a hacer el octágono. N. N va a ser el número de lados. ¿Cuántos lados tiene un octágono? 8. 8. 8. Entonces, el ángulo central, 360 grados entre 8. Y esa va a ser la respuesta. $45. Es decir, que este ángulo de aquí, si fuera un octágono de 8 lados, mide 45 grados. El ángulo interno. El ángulo interno es 180 por n, que es el número de lados. Lo voy a poner de este color. 8 menos 2 entre el número de lados. Ocho menos 2 entre el número de lados. Y ahora voy a calcular el ángulo externo. El ángulo externo va a ser 180 grados menos
el ángulo interno. Ah, pero no terminé de calcular, perdón. Entonces me queda 180, 8 menos 2, 6 sobre 8. Entonces voy a multiplicar 180 por 6 y lo divido entre 8. Y me da 139.5 grados. .5 grados. Y ahora solamente voy a restarle, para encontrar el ángulo externo, a 180 le voy a restar 139.5 y va a ser igual a 40.5 grados. Y ese es todo el ejercicio. Vamos a hacer el del icoságono. Un icoságono, ¿cuántos lados tiene? 20. 20, correcto. ¿Ven que sí saben? Tiene 20. Entonces vamos a hacer exactamente las mismas operaciones, pero en vez de 8 va a ir 20. Aquí 360 entre el número de lados, 20. Es decir, bajen, cierren sus micrófonos 18 grados. Está bueno. Ahora aquí, en el ángulo interno, 180 por el número de lados, que es 20, menos 2, entre el número de lados. Se fijan que la fórmula es la misma, solo va cambiando el número de lados. 180 por 20 menos 2, 18. Y sobre 20. Entonces me queda 180 por 18 entre 20. 162 grados. 162 grados me dio. El ángulo externo va a ser 180 menos 162, 18 grados. Ahí están los 3 ejercicios. Si me dan el ángulo central y me piden que encuentre el número de lados, voy a despejarla. Esta n está dividiendo, pasa a multiplicar al ángulo central. Y el ángulo central está multiplicando a la n, pasa a dividir, y así voy a encontrar el número de lados. Entonces, por ejemplo, vamos a ver. Si yo les pido a ustedes cuántos lados tiene un polígono, que su ángulo central es de 20 grados. Supongamos que es de 20 grados. Entonces venimos 360 grados entre 20, 0 con 0 se elimina, y 36 entre 2 igual a 18. Es un polígono de 18 lados. ¿Estamos? Solamente eso sería, si es con el ángulo central. Si es con el ángulo interno, ese sí es un poquito más complejo. 180 por n menos 2 sobre n. Vamos a despejarla. La n está dividiendo, va a pasar a multiplicar el ángulo. Miren que es una ecuación, es despeje de fórmulas. Eso lo vieron en 7º grado y lo vieron en 8º grado. Ahora, como yo lo que necesito son las n, el 180 va a multiplicar a ambos. 180n menos 2 por 180, 360. Propiedad distributiva.
lo que está afuera por lo que está dentro del paréntesis, propiedad distributiva. Y ahora, ¿qué necesito? Agrupar las n's y despejar después para ellas. Entonces, n por el ángulo interno y 180 está sumando, va a pasar a restar y me va a quedar negativo 360. ¿Qué hago aquí? Factor común, saco factor común n y me queda b menos 180 igual a negativo 360 grados. Y ahora despejo para n. Todo esto está multiplicando a la n, entonces me va a quedar negativo 360 sobre b menos 180 grados. Y ahí tengo la fórmula para encontrar el número de lados si me dan el ángulo. Si me dan el ángulo. Pero esta fórmula, para no confundirme con los negativos, lo que voy a hacer es ordenarla. Entonces, para que se me haga más fácil, el signo negativo lo voy a pasar para abajo. Entonces me va a quedar 360 sobre 180 menos n. Esto, para no trabajar con tantos signos negativos. Y ahora, si me dicen, 180 menos beta, menos el ángulo interno. Si me dicen que el ángulo interno es de 120 grados, ¿cuántos lados tiene el polígono? Bueno, empiezo a sustituir. 360 sobre 180 menos 120. Este despeje que les hice solo fue para demostrarles cómo se encuentra. Aquí ya les di prácticamente la fórmula que van a usar. Y ahora, pura matemática. 360, 180 menos 120, ¿cuánto es? 60. 60. Y 360 entre 60, ¿a cuánto es? Cálculo matemático. Miren, se elimina un 0 arriba, un 0 abajo. 6. 36 entre 6, 6. Entonces, ¿cómo se llama este polígono? Polígono de 6 lados se llama hexágono. Hexágono. Hexágono, correcto, hipotes. Hexágono, porque tiene 6 lados. Y así van a resolver los ejercicios de la página 66, numeral 3. Y el número 6, el número 4 dice, calcula el perímetro de cada polígono de 6 centímetros de lado. Eso es más sencillo. Voy a borrar solo lo del despeje de la fórmula. ¿Por qué es más sencillo? Porque la fórmula del perímetro de un polígono es n por l. El número de lados por lo que mide cada lado. Entonces, por ejemplo, me dice que 6 centímetros mide cada lado. Si yo les digo un eniágono, no lo confundan con el endecágono. Endecágono es de 11, eniágono es 9. Entonces, un eniágono de 9 centímetros de lado. ¿Cuántos lados tiene un eniágono? 9. Entonces, ¿cuál es el perímetro? 9 por 6, 54 centímetros. Y eso es todo.